de FTV, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la licenciada Patricia Fuchar. Ella es nutricionista. Licenciada, bienvenida a las pantallas de FTV en su programa Medicina al Día para conversar temas de interés de la buena alimentación. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, siempre es un honor poder educar y compartir un poco pues, del mundo de la nutrición. En este sentido, licenciada, vamos a conversar un poco acerca de la buena alimentación. Cuando hablamos de la buena alimentación, ¿a qué nos queremos referir prácticamente con este tema? Bueno, la buena alimentación tiene que ser adecuada. A veces el concepto de saludable puede ser un poco vago porque lo que es saludable para mí puede ser tóxico para otra persona. Entonces tiene que ser adecuada para cada individuo porque cada persona tiene necesidades distintas. Por ejemplo, en las etapas de crecimiento hay unos requerimientos un poco altos por el tema del crecimiento y se van incrementando con cada edad del niño, más o menos 100 calorías por año. En la etapa del embarazo hay una vida formándose dentro de la mujer, hay unas necesidades distintas por cada trimestre. En el tiempo de la lactancia hay un tema de catabolismo, donde la mujer puede perder masa de su cuerpo por la producción de leche. En el caso de los atletas, sus requerimientos se elevan tanto que incluso los carbohidratos no se consumen de una manera razonable para una persona que no haga actividad física. Pueden estar necesitando hasta 80% de las calorías solo de carbohidratos. Entonces, ¿adecuado para quién? Y si es una persona con una patología, pues va a tener necesidades diferentes. Entonces, adecuado viene siendo un término más apropiado para hablar de una alimentación saludable, que decir que, bueno, que sea saludable en general. Y yo, por ejemplo, que atiendo pacientes crónicos, pacientes con insuficiencia renal, con diabetes tipo 2, pacientes hipertensos, pacientes con cáncer, adecuado para ellos viene, por ejemplo, yo puedo comer frijoles, puedo comer carne de res, puedo comer muchas cosas, pero un paciente con enfermedad renal está restringido de esos alimentos para cuidar ese riñón que dure lo más posible. Es decir, licenciada, que cada persona debe tener una alimentación adecuada, como usted lo ha mencionado, a su manera, a sus necesidades y recomendadas por un especialista, porque muchas veces nos dejamos llevar por estas guías de alimentación que se presentan principalmente en páginas web, en libros de recetas, en redes sociales, y no estamos tomando en cuenta la necesidad que nosotros como ser humano tenemos, y por esto ocurren también algunos tipos de enfermedades que puede causar por tener una alimentación no adecuada. Sí, y en el caso, por ejemplo, yo ayer que fue el Día Mundial de la diabetes, yo le compartí a las personas en las redes que hay veces que cuando alguien expresa que tiene el diagnóstico, todo el mundo opina, todo el mundo es especialista. La piña es mala, el azúcar más nunca en la vida la podrás comer, el arroz es malo, todo es malo. Las personas agarran tanto temor que con los años tenemos que atenderlos porque están bajo peso y no solo por el tema de la diabetes. Entonces, en los 15 años que llevo yo de ejercer, he visto más personas con problemas de bajo peso, desnutrición, sarcopenia, por ya no saber qué comer, por el temor infundado por los demás, que por la enfermedad en sí. Entonces, a veces hay que es mejor buscar una orientación. Claro. Y no dejar que el cuerpo pues tenga que sufrir el hecho de no recibir la orientación adecuada. Pero bueno, y que está por el otro lado, pues saber, no escoger bien, porque el panameño es de comer en la calle, es increíble, no quieren cocinar. Entonces hay una exposición y hace poco tuve 2 pacientes que simultáneamente, con una diferencia de días, ambos se intoxicaron con una entamoeba. Uno con una entamoeba mortal, muy peligrosa, el otro con una entamoeba que podía en unos días salir del cuadro diarreico y demás. Pero me llama la atención porque entonces, qué casualidad, ¿no? Una intoxicación muy parecida en un tiempo muy cercano. El panameño es de comer en la calle
y se expone a muchas cosas. Cualquier persona se puede intoxicar, sí, licenciada, por decirlo de esta manera, entonces. Sí, entonces las enfermedades pues transmitidas por los alimentos tienen diferentes tipos. En el caso, por ejemplo, de estos pacientes tenían pues una intoxicación por parásitos y después esos parásitos pues que tienen quistes y que después esos quistes producen otros cuadros más difíciles. Hay otras personas que se intoxican con bacterias que generan toxinas y crean cuadros agudos, diarreicos, y otras personas tienen intoxicaciones químicas o físicas, ¿no? En el caso de las intoxicaciones químicas, pues por metales pesados, pues que es un tema que está mucho ahorita el panameño comentando acerca de los metales pesados, porque están relacionados con el cáncer directamente, con problemas pulmonares, problemas hepáticos, también con problemas renales principalmente. Entonces no son como ajenos. De hecho, las intoxicaciones por metales pesados representan cerca del 1% del tipo de intoxicaciones. En cambio, las de bacterias son las que nos interesan más, porque ahí todos los que cocinamos tenemos que ver. El 90% de las intoxicaciones tiene que ver con bacterias, el 6% por virus y si acaso un 1% por parásitos. El resto es por cuestiones físicas, pues de pronto que se fue algo en la comida, un objeto contundente que uno no debió haber comido y estaba allí y se fue uñas o cosas así que contaminó la comida. Pero las bacterias son como lo que más nos preocupa. Y se sabe que el ojo está puesto en el manipulador de alimentos. Aparte de la alimentación, como usted lo mencionaba, la intoxicación por comer en las calles, a diferencia de eso, o aparte de eso, mejor dicho, ¿qué otro tipo de intoxicación se puede dar? Por el tema de mala manipulación de los alimentos, no lavarlos adecuadamente, poder comer o comer esos alimentos ya en descomposición por estar mucho tiempo en la nevera. ¿Serían también una de las formas para una persona poder intoxicarse? Sí, de hecho, como le dije, las intoxicaciones principalmente corresponden a intoxicaciones por bacterias. Eso es lo más común. Entonces, por eso todos los que manipulamos alimentos tenemos que ver, porque si hay algo que falla en la manipulación, pues ese alimento tiene riesgo de tener bacterias que son patógenas para nosotros. Y ahí hago la aclaración, porque nosotros tenemos bacterias que viven en nuestro sistema, tanto en la piel, a nivel interno, que corresponden a nuestra flora normal, o sea, son adecuadas para nosotros, nos protegen de muchas cosas. Pero hay otras bacterias que no juegan un rol protector, no son parte de nuestra flora normal y cuando entran a nuestro sistema causan caos. Entonces, ese es el caso pues, de estas bacterias patógenas, son muchas, y yo sí le digo a las personas que cuando se contaminan, se contagian, tienen una infestación por algo de esto, no se queden en la casa, que fue uno de los casos de mis dos pacientes. Uno fue al hospital, el otro no. El otro me entero que está malo y digo, ¿te hiciste un estudio? Sí, pero no lo fui a buscar, me fui para el interior y el resultado quedó en el hospital. No, tienes que ir. Mi otro paciente tiene una entamoeba que no se puede manejar sin medicación. No sabes qué tipo con qué te contaminaste. Entonces, el panameño no debe dejar eso, o la persona cualquiera no debe dejar eso para que se me va a pasar, porque hay algunas intoxicaciones que son fatales. Entonces hay que hacer un cultivo de heces, hay que empezar un tratamiento adecuado, si es parásito, para parásito, si es bacteria, pues para un antibiótico. Claro. Si es viral, bueno, ya el doctor decidirá cuál es el manejo de eso, y si es por intoxicación química, pues ya se sabe que no importa usar un antibiótico ni usar lo otro porque es químico. Entonces que uno no crea que uno sabe qué le está pasando, porque los cuadros de deshidratación por vómito y diarrea son fatales. Después de unos días la persona puede entrar en un paro por una hipocalemia, entonces por una pérdida de potasio, de sodio, y la hidratación es lo más importante. También a veces el paciente cree que si se contagia va a comer de una vez a los días bien, normal, y eso no es posible. Eso es algo que estuve hablando con ellos en estos días, que tenían que ir con calma, que la hidratación era lo más importante.
ambos recibieron en el hospital primero hidratación vía venosa y después en la casa pues tenían que enfatizar en eso y no se habían preparado y le dimos la orientación de cómo hacerlo y de no ser agresivo con el cuerpo, en el sentido de que no le voy a dar un plato de arroz, no le voy a dar ya una presa porque ya hace 2 días tuve la diarrea y creo que estoy mejor. No, hay que ir con calma, hay que ir con líquidos, con sopas, con sustancias que no sería sean lo más irritantes. Recomendable, caldos, empezar con caldos y empezar con líquidos, preferiblemente no lácteos, no cuestiones con salsa, con picantes y no carnes rojas para estos días, sino apenas pollo solo cocido, no frito. Solo pollo hervido en la sopa principalmente. Hidratarse, pues optar por frutas que son suaves para el sistema y y no pensar que ya me voy a poder comer unas chuletas con patacones después de una intoxicación en poco tiempo. Entonces, lo otro es que, como le digo, a veces hay personas que reciben la orientación. Tengo uno que se fue con toda su medicación del hospital, pero pensó que iba a comer a la casa. Y el otro sabía que no podía comer nada porque no le paraba nada, pero no se fue con una medicación del hospital, ni siquiera con el resultado de sus exámenes. Entonces hubo que hacer ese otro proceso y lo más importante es que si hay una pérdida profusa de heces, agua, líquidos y todo a nivel intestinal, hay que reponer las bacterias que se están perdiendo buenas. Eso es lo más importante. Importante lo que usted ha mencionado con relación a este tema y también aclarar un poco más acerca de cómo sé si me intoxiqué con un alimento y qué hacer posteriormente a estos síntomas. Pero esto lo vamos a detallar un poco más a regresar de un cambio comercial. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la licenciada Patricia Fuchar. Ella es nutricionista. Licenciada, antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca de la importancia de atenderse una vez la persona presente una intoxicación. Sin embargo, muchas personas no le toman la debida importancia con relación a este tema. Muchos piensan, bueno, vamos a dejar que se pasen los síntomas sin tomar en cuenta las consecuencias que puede tener nuestro cuerpo al presentar una intoxicación. En este sentido, licenciada, ¿cómo saber si yo tengo una intoxicación? Porque muchas personas pueden consumir algún tipo de alimento y tal vez nos cae mal, pero no sabemos discernir si es una intoxicación o no. Okay. Principalmente los síntomas que se van a sentir son gastrointestinales, eso número uno. Y algunas intoxicaciones que son más agresivas van a cursar con cuadros de fiebre, dolor de cabeza y malestar general, además pues de las diarreas o los posibles vómitos. Entonces eso hace una diferencia muy grande, porque una cosa es que tenga retorcijones, que me duele el estómago, que tenga la urgencia de ir al baño y con dolor, y otra cosa es que además de eso tenga fiebre. Entonces hay un organismo tratando de invadir mi sistema y no está solo a nivel digestivo, sino que está tratando de llegar a la sangre, que es el caso de las entamoebas que son mortales, que son muy nocivas, y las Escherichia coli, las E. coli también producen cuadros de fiebre. Entonces eso no es algo que puedo tratar en la casa solo, eso necesita que el médico intervenga, que se dé la medicación oportuna para cada condición que se diagnostique. Si no se hace un cultivo, si no se hacen unos exámenes, no se sabe de qué está contaminado el paciente y no se va a mejorar. En el caso, por ejemplo, de los microorganismos que son muy patógenos, muy mortales, un médico puede tener de 2 a 4 horas para intervenir. Y si se pasa ese tiempo, la persona puede fallecer. Entonces, no es algo que podemos esperar en casa y decir se me va a pasar si no sé qué tengo. Entonces hay que tomarle la debida importancia, principalmente pues dolor estomacal, retorcijones, urgencia de ir al baño, evacuaciones líquidas, y el número de evacuaciones es importante. Si yo tengo una evacuación más o menos pastosa o más o menos líquida, pero es la única del día, no tengo una diarrea. Puede que de pronto haya tenido una intolerancia a algo que comí, pero no estoy intoxicada.
Pero si ya estamos hablando de 3 evacuaciones o cada 30 minutos o cada hora, ya eso no es normal, la persona va a caer en una deshidratación muy pronto y debe acudir a una instalación, a que le hagan un cultivo, a que lo hidraten vía venosa, a que determinen el tratamiento que requiere. Por ejemplo, si es viral, adenovirus, rotavirus, esos cuadros requieren hidratación generalmente cuando son niños, generalmente pues podría ser venosa o algo con un suero, pero hay que esperar que pase el ciclo del virus. No hay que dar antibióticos, no hay que estarlo autorrecetando, sobre todo si es un niño. Y es muy importante que casi todas las intoxicaciones que tienen que ver con parásitos, con bacterias, incluso las que son virales por el tema de las diarreas profusas, requieren de dar probióticos. Y aquí es donde quiero hacer la aclaración porque hay gente que se atreve a tomarse un tratamiento completo de antibióticos 7 hasta 10 días y no se toman un solo probiótico en todo el proceso. Entonces, aportar exobiota, aportar probióticos durante el tratamiento es sumamente importante porque de eso depende cómo el paciente va a quedar después que pase por su cuadro diarreico, por su tema de intoxicación. Si la persona no repone las bacterias perdidas por las heces, por el tema de las diarreas, las bacterias buenas del organismo disminuyen y aumentan las levaduras. Y la persona va a seguir con evacuaciones no adecuadas, va a seguir con temas de diarrea un poco más esporádicos y va a alterarse su sistema inmunológico también, porque la mayor parte del sistema inmunológico, cerca de un 70% del sistema inmunológico, depende de que la microbiota esté en perfecto equilibrio. Y si yo la alteré, no solo con una diarrea por una intoxicación, sino que encima con antibióticos que barren con todo lo bueno que había allí, entonces mi sistema inmunológico queda deprimido. La persona queda expuesta a tener reinfecciones, a ser más susceptible a bacterias que no eran patógenas, a ser más susceptible a que no tolera bien la comida normal y a tener otros problemas de salud, a tener cuadros virales, a caer en otros temas, porque el sistema inmunológico no lo está protegiendo. Entonces, me preocupa mucho que la gente se automedique, porque a mi hermano le sobró medicamento y yo me los bebo porque él tiene amoxicilina. A ese punto quería ir, licenciada, con respecto a la automedicación. Hablamos acerca de ese tratamiento que deben seguir las personas, pero recomendado por un especialista, recomendado por un nutricionista, por un especialista en el tema que tiene conocimiento para hacer una recomendación y las personas poder medicarse. Sin embargo, están también las personas que pasan este proceso de intoxicación en sus hogares sin ir a una instalación de salud y empiezan a automedicarse. ¿Qué tan peligroso podría ser la automedicación en este caso, licenciada? Es sumamente peligroso y yo sí quisiera que la población hiciera conciencia de este tema, porque cuando uno toma el tratamiento de forma incorrecta, porque generalmente no saben tomarlo, hay tratamientos que se toman cada ciertas horas, en horas puntuales, varias veces al día el doctor determina, son 2 tomas diarias del antibiótico, o es cada 8 horas o es cada 12 horas, el doctor es que determina cómo es que debe tomarse el antibiótico y si el antibiótico realmente es el adecuado para el microorganismo que me contaminó. Entonces, cuando ellos deciden, me tomo uno en la mañana, me tomo otro a una deshora en la noche, el otro cuando me acordé después al mediodía, y al tercer día ven que la intoxicación como que ha cedido y se sienten mejor y lo suspenden. Y ese tratamiento por lo menos era de 7 días. Algunos requieren hasta 10 días. Entonces, los microorganismos no se han eliminado del todo y resurgen y se vuelven resistentes al medicamento. Y en la medida que la persona insista en automedicarse, esos microorganismos se siguen haciendo resistentes y su cuerpo ya no responde a esos tratamientos que eran adecuados para esos microorganismos, pero mutaron y se hicieron resistentes. Entonces, no es bueno automedicarse porque ni uno termina el tratamiento bien y el cuerpo después ya no responde a ese tipo de medicamentos.
En el caso de remedios naturales, lo que indica la tía, la abuela, la vecina, en el caso de té e infusiones, ¿esto también no es recomendado por los especialistas como tal? Ok, hay algunas infusiones que sí se sabe que tienen capacidad antiparasitante. Por ejemplo, la hoja de la guanábana se sabe que es desparasitante. Y sí, hay un cuadro muy crítico que se observó una vez en Renacimiento de una niña que hasta las vomitaba después de tomar el té. Le salían por todos lados, las vomitaba por la nariz y todo, porque tenía una intoxicación pues, muy seria. Su organismo estaba minado en parásitos. Entonces sí hay de pronto infusiones como estas que, como quien dicen, alborotan el avispero. Y pueden haber otras también que son de uso común en el interior, que tienen esa capacidad desparasitante. Pero siempre es importante no exagerar, pues, porque en el caso de esta niña, pues ya tuvieron que llevarla al médico, las estaba vomitando. El té no fue suficiente. Ya esos parásitos están dejando huevos que pueden alojarse en áreas que no quisiera Dios, como el cerebro y cuestiones así. Entonces ya eso es un cuadro crítico que no debe manejarse en casa. Si uno quiere de vez en cuando tomarse un té de hoja de guanábana o de alguna otra cosa que sea desparasitante, lo puede hacer como de manera preventiva, pero siempre sabiendo que hay que reponer las bacterias buenas del intestino. Eso es muy importante. Y si ya la persona está contaminado con parásitos y decide que va a tomar esto porque ese va a ser su tratamiento, eso de verdad no es adecuado, porque ya tiene un problema. No es que lo está haciendo preventivamente, y un té no va a curarle el problema. Además que puede tener una consecuencia mayor con quistes de parásitos o con toxinas que liberen estas bacterias si no son parásitos. ¿Cómo sabe la persona que sí son o no? Si puede ser virus, adenovirus, rotavirus, pueden ser parásitos, pueden ser bacterias. ¿Cómo sabe que contaminó, si fue una Shigella, si fue una Salmonella, si fue una E. coli? Entonces es mejor que el médico determine el tratamiento y no automedicarse. Y sí, de manera preventiva, la persona, ¿qué puede hacer? Si siente que no puede ir a una instalación de salud y que el cuadro que tiene no es tan agresivo, no tiene fiebre, tiene diarrea, pero no tiene fiebre ni vómito, puede hacer es consumir probióticos 1 o 2 veces al día por un periodo de 7 días mínimo, para al mejorar la flora bacteriana, la misma flora bacteriana se reponga y contrarreste el organismo patógeno que la invadió. Eso sí, y esa es la herramienta número 1 que uno puede hacer para protegerse. Tenga un tratamiento médico o no, eso es lo primero que hay que hacer, ir por los probióticos y tratar de reponer la flora. Ahora bien, licenciada, hablamos acerca de la medicación. Usted nos mencionaba que esto puede durar de 3 a 10 días. En este caso, ¿cuánto tiempo una persona puede estar intoxicada? ¿Esto tiene algún tiempo estimado? Normalmente serían 2 días, 4 días. Okay, es que eso depende del microorganismo. Hay microorganismos que van a presentar en horas el cuadro de vómitos, de retorcijones, diarrea y demás. Pero hay otros microorganismos, como por ejemplo las entamoebas, que van a tomarse su tiempo, días. La persona está contagiada hace tiempo del microorganismo, puede tomarse hasta 5 días y no lo sabe. Entonces, algunos tienen tiempo de incubación. Y los médicos saben bien, eso no es el fuerte mío. Los tecnólogos médicos, los médicos manejan mejor que yo eso. Pero sí, cada uno tiene un tiempo de incubación. Hay unos muy agresivos que basta una cepa de E. coli para hacer caos, porque esa es una bacteria fecal. Quiere decir que el indígena de pronto tomó agua de río y venían heces en el agua, se contaminó con E. coli, tuvo un cuadro agresivo y esas intoxicaciones pueden ser mortales. Pero pues eso puede ser una intoxicación que se dé en menos tiempo. Pero ya una intoxicación por parásitos generalmente requieren como de incubarse, y lo peligroso, por ejemplo, es que algunas, cuando ya se han incubado y empiezan a liberar quistes, pueden atravesar el enterocito, pueden pasar a la sangre, que es como el caso de los cisticercos que están en la carne de cerdo que no está regulada. Esos pueden alojarse en el cerebro. Entonces, eso es algo que en Panamá casi se ha erradicado.
pero antes sí se veían mucho estos casos. Ya para finalizar, licenciada, ese llamado y esas recomendaciones que le hace a la audiencia de su programa Medicina al Día con relación a este tema de intoxicación y también cómo puede ser evitado. La principal medida es la buena manipulación. Las manos son las principales fuentes de poder contaminar un alimento que se está manipulando, así que deben estar siempre bien aseadas, bien lavadas antes de tocar esos alimentos. Lo otro es que la gente que tiene tablas y áreas de superficie para picar y eso, deben tener esas áreas limpias. Si yo estoy limpiando pollo, yo no puedo ir a preparar vegetales, ¿sí? A menos que ya haya desinfectado todo y entonces use otra tabla y otros cuchillos para manipular esos vegetales o esa fruta. En todo caso es mejor manipularlo crudo de vegetales primero y después tratar de manejar las proteínas. Evitar lo que se llama la contaminación cruzada. Que un alimento que nunca, una lechuga nunca se va a cocinar, no haya tenido contacto con huevos crudos, con pollo, con carnes que sí requieren cocción, y que esas proteínas que requieren cocción van a reducir su número de bacterias que pudieran tener por una cocción adecuada, no una cocción incompleta, no una cocción que quedó muy rojo en el centro de ese pollo y todavía bota líquidos. Eso, un pollo necesita que esté bien cocido, no hay medios términos para el pollo. Y lo otro es la conservación. Si yo dejo eso en estufa, no puedo esperar que a las 6, 8 horas tenga la misma inocuidad que cuando lo preparé. Y si lo guardé en la nevera, no puedo esperar que a los 5 o 6 días todavía sea comestible. También en la nevera, a unos 5 grados, las bacterias se pueden reproducir. Y cuando voy a recalentar eso, si está en un término correcto de unos 2 o 3 días, debo calentarlo a una temperatura correcta antes de ingerirlo. No agarrarlo de la nevera y comerme la pizza así mismo como hace mucha gente. Claro. No la cocina. Así es, y con esta recomendación finalizamos una edición más de su programa Medicina del Día, agradeciendo la compañía de la licenciada Patricia Fuchar. Ella es nutricionista quien nos ha dado a conocer la importancia de una buena alimentación, una medicación también adecuada y recomendada por un especialista ante una intoxicación. Será hasta la próxima.